Falta visión de los organismos nacionales para poder, bajo los auspicios de este programa de la Universidad de Arkansas del COVID-19, muy buenos ejemplos y quiero tantos profesionales en el mundo, que es un hijo. Más de 200 programas honrando el esfuerzo del productor panameño. En El Agro Ahora compartimos historias de trabajo, innovación y proceso que hacen del agro el motor de nuestro país. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. El Agro Ahora, un programa de docencia enfocado a la agricultura y a la ganadería. Un programa panameño, un programa que vemos en Agrotendencia todos los sábados, con retransmisiones los martes y los jueves, en 15 países y en más de 300 plataformas. Agrotendencia, televisión que siembra un continente. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Hoy yo realmente tengo un invitado de lujo, un amigo, un gran amigo. No tiene que ver nada con el agro, pero yo creo que sí al final. El licenciado Basilio González. Basilio es una persona que, como yo, le encanta la docencia. Y lo invité al programa porque si hay algo de cosas que nosotros implica que el día de mañana utilicemos un abogado en las múltiples tareas que hacemos en el sector agropecuario. Y yo quería hacer un conversatorio. Basilio, primero bienvenido al programa. Agradezco esta posibilidad que me has dado de hacer un programa contigo, porque yo creo que nosotros podríamos enfocar parte de lo que es el sector agropecuario. Basilio, no deja de haber cosas en cualquier proyecto, llámese ganadero, agrícola, forestal, en cualquier proyecto. Pero yo quiero enfocarlo al agro porque tenemos que estar pendientes de contratos. Es correcto. Tenemos que estar pendientes de préstamos. Y todo lo que está escrito en letras chiquititas, que son los contratos, muchas veces nosotros en el agro no le ponemos la importancia debida. Exactamente. Entonces yo decía, ¿qué pasa si hablo con Basilio de justamente las cosas que tú nos puedes recomendar a los ganaderos, a los agricultores, a todos los que estamos, para que entremos dentro del canal correcto y para que hagamos las cosas? Hasta herencias se han dado, testamentos, cosas que a veces olvidamos y que no tenemos los controles debidos o adecuados, y cuando acordamos tenemos una multa. Llámese salud, llámese Ministerio de Trabajo, llámese lo que sea. Y de eso quiero hablar un poco. Con mucho gusto. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. En verdad, pues siempre tengo un gran aprecio hacia ti. Como lo dices, de verdad, pues me encanta la docencia, me encanta poder ayudar. El libro al que hace referencia dice: para ser grande la vida de Basilio González. Cuando hablaba de grandeza y hablo de grandeza, hablo precisamente de la humildad y el servicio al prójimo, el servicio a los demás. Y siempre he dicho que el talento de la persona, el talento que Dios nos ha dado, es para compartirlo, no para guardarlo. Entonces, me gusta esto, me gusta compartir el conocimiento que he adquirido en las universidades, la experiencia que he tenido en muchas ocasiones, personas que han llegado a mi oficina a preguntarme qué hago con esto, a llevarme a un banco cuando le están rematando una finca. Es correcto. Este tipo de cosas son importantes, que este programa que es tan visto,
teleaudiencia, a todas las personas que tienen acceso al programa, conozcan un poco de lo que tiene que ver la parte legal, la parte del derecho frente al agro. Es correcto. Porque es sumamente importante. Mira, por ponerte un ejemplo, vamos a empezar por lo básico. Lo básico es que el artículo 38 del Código Civil establece que en Panamá existirán personas naturales y personas jurídicas. Las personas jurídicas de 1900, ese artículo es de 1916. Es el artículo que viene a desarrollar la ley 27, la ley 32 de 1927, que es la ley de sociedad anónima. ¿Qué pasa? Las personas naturales, cuando nacemos, nos registran en el registro civil. Y las personas jurídicas nacen y se registran en el registro público. Esa es la diferencia de las dos personas que existen en Panamá. Esto ha sido regulado, ha venido siendo regulado a nivel a pasar del tiempo. Se ha sido regulado en 1998. Se permite que personas jurídicas creen a otra persona jurídica. Antes solamente podíamos ser personas naturales. Okay. Ahora bien, esta explicación ¿a qué se debe? Mira, hay productores a baja, a mediana y a alta escala. Y para cada uno de ellos tú tienes que tener un plan de... tú como agricultor o como empresario tienes que hacer un plan programado para poder darle esa continuidad a lo que te vayas a dedicar. Un pequeño y un microempresario. En el caso de que si tú eres un gran empresario, tienes muchas tierras, tienes grandes producciones, allí existe una figura que se llama las sociedades, que pudieses hacer, que podemos hablar hasta de herencias. Te podemos hablar de la ley 12 de 1995, que crea las fundaciones de interés privado. Okay. Estas fundaciones de interés privado te dan a ti el control del miembro, del miembro fundacional. O sea, el miembro fundacional, imagínate un padre, un señor que ya tenga 60 años, 70 años cultivando, pero tiene grandes extensiones de tierra, y él quiere heredarle a sus hijos por partes iguales, pero él quiere mantener el control. Ahí se hace una fundación, y cuando esa persona pues ya desaparezca de la tierra, los hijos van a tener una escala dentro de esa fundación, que ya no tienes que ir a contratar un abogado para hacer una sucesión intestada o sucesión testamentaria, porque ya la misma fundación tiene ese parámetro. Ahí puedes incluir todo lo que tú quieras, todos los parámetros que tú quieras, para poder darle esa continuidad a ese plan de trabajo que venías desarrollando. Y si los hijos, lógicamente que los hijos también tienes que saber si les gusta o no lo que vienes desarrollando como empresario o como agricultor. Muchas veces las personas pues no tienen la suerte que los hijos les encante o les guste la agricultura, pero hay otros que sí, pero tiene una escala de que la persona no pueda segregar, vender la finca, no la puede utilizar para otra cosa. Porque no conocen el concepto de la fundación. Porque no conocen el concepto de la fundación. Entonces tú tienes que asesorarte, en ese momento te tienes que asesorar. Vamos a hablar ahora del pequeño empresario, el pequeño agricultor que no tiene un título de tierra. A mi juicio lo primero que tienes que hacer es titular. ¿Titular para qué? Para que esa finca pueda servirte de respaldo colateral para poder pedir un banco, un préstamo, y poder tenerla para poder producir. Porque muchas veces no tienes lo económico para iniciar un negocio. Pero con un plan de trabajo, con un plan de negocio, que tienes que estar bien asesorado, porque tampoco puedas llegar a hacer una inversión donde tú no tengas el conocimiento a lo que te vayas a dedicar. Tú puedes decir, oye, este tipo yo he visto que le va bien en una panadería, pero si tú nunca has hecho pan, no te metas en eso. Entonces, es todo llevado de una manera que tienes que estar bien asesorado. Primero, la titulación de la tierra, eso es esencial para las personas del campo que cultivan muchas veces, que tienen derechos posesorios. A mi juicio tienen la obligación de titular esas tierras, y posterior a ello verificar la cantidad de hectareaje que tienen esas tierras, el valor que tiene la tierra, porque en el agro se le exonera hasta $500,000, si mal no recuerdo, a las personas para que no paguen impuestos sobre los bienes inmuebles. Entonces,
todas estas cosas necesitan conocer, que los abogados de la mano te lleven y tengas buenos asesores. Igual, como tú lo planteas, en un momento dado vas a pedir un préstamo, tienes que leer esa letra pequeña, esa letra chica que nadie casi lee. Debes de hacerte acompañar de un abogado, de un buen abogado de confianza, como puede ser un mecánico de confianza, un productor de confianza. Claro. Tienes que tener una persona de confianza para poder leer estos contratos, poder hacer contratos. Los contratos de préstamo nosotros los denominamos contratos de adhesión. O sea, lo que está ahí lo firmas o te vas a otro banco. Pero siempre tienes que ir buscando las mejores opciones para poder llegar a un mejor puerto, para poder tener lo mejor que puedas conseguir en el mercado. Pero volviendo al tema legal, el tema legal sucesorio, el tema legal de que tú no puedes dejarle un problema a tus hijos, tú no puedes dejarle un problema de que tengo tantas hectáreas de terreno, tengo cierta cantidad de ganado, pero eso, Basilio, es lo básico. Sí. Pero, por ejemplo, les doy un ejemplo. Aquí hay muchos pequeños ganaderos, para Darién, para Los Santos, para Chiriquí, que dicen, bueno, yo pongo la tierra y tú pones la plata para comprar el ganado y se van a medias. Sí. Y no hay nada escrito. No. Y hay varios que se han ido, han llevado el ganado, se han vendido y dicen, no, es que yo no tenía nada contigo. Y le han robado literalmente eso. No solo eso, mira, te voy a explicar más allá, que todo tiene un sentido y una razón de ser. El derecho es lógica, el derecho es lógica. Hemos visto, en algunos casos se le denomina contrato criminoso, un contrato criminal. Por ejemplo, hay alguien que te dice, no, mira, yo soy de Chiriquí, yo soy de Los Santos, yo soy de Herrera, de X lugar, y tengo 50 hectáreas de terreno. Entonces dice, ¿tú quieres invertir conmigo? Tú le dices, ok, está bien, vamos a invertir. Y tiene esa persona y dice, yo por hectárea puedo poner 1 o 2 terneros para ceba, vamos a poner el ejemplo de ceba. Y tú dices, bueno, la persona va a poner lo que es el dinero, colocar el dinero para comprar 100 terneros, 100 animales de $400. Es correcto. Para empezar. Pero tú vas a un notario, eso siempre lo debes hacer, ir a un notario público, levantar un contrato y elevarlo a escritura pública de que una persona pone las 50 hectáreas de terreno que están ubicadas en tal lugar, la finca número tal, y la otra persona pone la inversión que van a comprar o que ya compraron los terneros o los semi-estabulados, como lo quieras hacer. Pero hay una parte, o sea, contractual, tiene que estar en el contrato, porque existen también contratos verbales, pero los contratos verbales, a mi juicio, se dejan para el campesino muy, muy lejano y que también tiene que ir ya dándole forma legal, porque hay personas que abusan de esa confianza de que el hombre del campo es hombre de palabra. Sí es hombre de palabra, pero cuando existen las leyes, mejor hágalo por escrito y se va a salvar de muchos malos ratos que existan. Por ejemplo, estábamos hablando de una inversión de una persona que dice tener 50 hectáreas de terreno, otra persona que dice voy a comprar 100 terneros para cebar en esas 50 hectáreas. Pasa el tiempo, puede suceder dos cosas. Pasa el tiempo y la persona que es de la ciudad, el que es el socio capitalista, puede colocar el dinero y a veces se ha dado la gran estafa de que la persona que decía que tenía 50 hectáreas de terreno no los tiene. Entonces, si tú te vas al estricto derecho, esto es un contrato que debe ser visto en la vía civil, porque el artículo 3 del Código Penal establece la mínima intervención del derecho penal. Pero ese contrato que tú firmaste es un contrato, quizás en este caso, un ejemplo hipotético, es criminoso porque la persona no tenía las 50 hectáreas donde tú ibas a colocar esos terneros y al final lo que te hizo fue, se te estafó la inversión que tú ibas a hacer del socio capitalista. Y por el otro lado, también te cubres, si en el caso tal se da el contrato y que existe la tierra y que existe el inversionista, tienes que descifrar que a partir de los 400 balboas que te costó cada ternero, de ahí en adelante empieza la media. O sea, lo que produzca son 1000 balboas, son 300 tuyos y 300 míos, pero mi inversión es mía.
Claro. No podemos imita en eso. Y los contratos son importantes, redactar buenos contratos, redactar con buenos abogados, personas que se dediquen a esto, tener buena asesoría, porque entre más claridad, mejor amistad. Así es. Basilio, súper interesante. Yo tengo algunas otras preguntas, pero vámonos a unos consejos comerciales de nuestros patrocinadores y cuando retornemos seguimos hablando. Recuerden, suscríbanse a mi canal, El Agro Ahora. Síganme en todas nuestras redes sociales y recordarles que estamos en Next, Canal 21, los sábados a las 8 de la mañana y en la plataforma de Agrotendencia, Canal Internacional, en más de 15 países. Regresamos en unos momentos. Agroproductor de nuestra tierra, el que lucha, que vive y nos brinda de su faena. Una empresa extraordinaria, la marca de los mejores, la solución agropecuaria, almacenes superiores. Desde un pequeño pollito hasta los vastos arrozales, trabajan con gran amor nuestros héroes nacionales. De todo en ganadería, almacenes superiores, mascotas, jardinería, almacenes superiores, la mejor ferretería, almacenes superiores, 24 sucursales en toda la geografía. Panamá no es solo geisha. Panamá es denominación de origen, es identidad, es orgullo, es sabor que nace en nuestras tierras altas. Aquí se cultiva el mejor café del mundo y al consumirlo apoyas a más de 70,000 panameños que viven del café. Elige Panamá, elige nuestro café. Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Cuenta de ahorros Mi Futuro Banconal. Inculcarles el hábito del ahorro es enseñarles a creer en sí mismos. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados y los domingos a 5:30 AM a través de la frecuencia de la gran cadena Exitosa. La Exitosa, siempre arriba. Yeah, de que te conviene, te conviene. Say this, de que te conviene, te conviene. Yeah, eso es conveniencia. Todo lo que te gusta es más fácil de encontrar. Eso es conveniencia. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Eso es conveniencia. Hay de todo para la familia. Ven, ya no busques más. Eso es conveniencia. Con el 99 es mucho lo que ahorrarás. Hey, que te quede más cerca. Un super con oferta, buen precio y buena calidad. Con el 99 más beneficio tendrás. Afíliate y verás lo que digo es real. Fruta y verdura, check. La carne fresh, todavía me alcanza de lo que cobré. Te digo que te conviene el Super 99. EJI Agras T50 cuenta con un año de garantía. Tenemos todo en superiores. Contamos con algunos productores que ya han adquirido el equipo. Eso ha sido un gran avance. Los piones fumigaban en 3 días un potrero de 9 hectáreas. Con el T50 demoraron solamente 1 hora. Parte de Fertilizantes Superiores, darle las gracias a todos los clientes que asistieron el día de hoy, a nuestros colaboradores, al señor Juni Castro por prestarnos el establecimiento para realizar el evento.
alto aroma que encanta. En Agrocampo Panamá estamos siempre a tu lado. Somos el aliado de confianza para el cuidado de tus animales, desde los grandes de la finca hasta tus mascotas en casa, bovinos, equinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos. Aquí encuentras todo lo que necesitan para mantenerse fuertes y saludables. Con atención profesional en medicina veterinaria y pedidos a todo el país, llegamos hasta donde estés. Agrocampo Panamá, experiencia y compromiso al servicio de tus animales. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, estamos de vuelta, estamos hablando con el licenciado Basilio González, él es penalista, pero yo lo quise invitar por la amistad que teníamos, porque yo creo que este tipo de cosas no lo hablamos. Pero estamos hablando de cosas tan elementales y básicas como, por ejemplo, un contrato a media de cebar un ganado. Y también hay contratos de alquiler de tierra, porque aquí la mayoría de agricultores de arroz tienen que pagar un alquiler de la tierra, pero muchas veces lo hacen de palabra. No tienen un sustento legal. Y los bancos te exigen, dame el contrato que hiciste para la tierra, porque es un refrendo para nosotros. Por supuesto. Entonces, la gente no hace ese tipo de cosas y después vienen las cosas. Por ejemplo, en un contrato como ese que estamos hablando, dice el dueño de la tierra: hey, lo siento Juan, pero lo que tenemos a media ahí lo vamos a tener que deshacer o vender porque me acaba de salir un comprador de la tierra. Se pudo haber puesto en el contrato, en caso de que el dueño de la tierra quiera vender, ¿se resarcirá el asunto? Correcto. Lo que pasa es que esos son cláusulas que se le denominan cláusulas penales, no cláusulas penales per se como el delito, sino cláusulas de que penalizan alguna de los incumplimientos de ese contrato. Por ejemplo, en la ceba de ganado tengo entendido que puede ser que dure de 6 a 8 meses, ya cuando tiene cierta... O más. Entonces tú no vas a hacer un contrato a 6 o 8 meses, tú lo vas a hacer a un año. Correcto. Mínimamente. Entonces, si en ese año la causa es imputable al dueño de la finca, pues tú le podrás reclamar al dueño de la finca, claro, porque tú tienes los bienes que es el ganado en ese momento, que es las reses pues, que tú vas a vender. Y de ahí sacarías tú lo que es la penalización que hayas pactado entre las partes. O sea, lo que tú pactas entre ellos es ley entre las partes, lo que se pacta entre ellos. Entonces, más allá de eso, también te puedo decir que, por ejemplo, hemos visto últimamente, lo vimos en Azuero, los temas de ambiente. Correcto. Estos son temas que ya pasan a la vía penal, que deberían ser vistos prima facie en el derecho administrativo, que es el ministro de Medio Ambiente, pero posteriormente pudiese eso constituir también un delito, porque claro, son aguas servidas, pues, cómo se tratan esas aguas. Yo creo que todo esto tú tienes que tenerlo, porque hay personas que no tienen fincas y hay personas que sí tienen la finca, y hay unos porcinicultores que le llevan los puercos a la persona, pero la persona no tiene, en ese momento no tiene la capacidad o no tiene ¿cómo te diría yo?, el entorno para tenerlos. Pero ¿quién sería el responsable? ¿Quién sería el responsable? Si tú haces un contrato, tú dices quién es el responsable. Pero claro, si tú lo haces sin tener una asesoría legal, puedes tener un problema de saber quién es la persona que podría o no ser la responsable, ya sea administrativamente o penalmente. Pero también hay falencias que han hecho los gobiernos, los municipios y entidades del Estado propiamente, porque no comunican las cosas y no comunican leyes. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías, o la mayoría de la gente que me escucha, pero todo el que tiene un pozo en su casa, en su finca, tiene que haber sacado un permiso previo en mi ambiente. Yo tengo pozo,
en los proyectos que he trabajado y nosotros jamás hemos sacado los permisos. Sí, lo que pasa es que la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidades, claro, pero sí es un trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional, en este caso cuando tú expides una ley como esta, que acabas de hablar, de tener un pozo, que tampoco lo sabía, imagina, soy abogado y no lo sabía, que tienes que tener, claro, porque no hay esa difusión. Tú tienes que hacer leyes, pero las leyes son para proteger a las personas, para proteger al medio ambiente, pero debes comunicarlo a nivel nacional de la manera más fácil posible. No es que él dice, bueno, lo subí a la Gaceta Oficial, pero no todo el mundo, a mí me llega a la Gaceta Oficial porque soy abogado y claro, estoy suscrito, pero no todos los productores le va a llegar la Gaceta Oficial de qué ley salió hoy, qué dice la ley, qué dice la normativa, eso no te llega. Entonces tiene que haber medios de difusión para poder llegarle a todas esas personas que puedan cumplir con salud, con medio ambiente, con todas estas cosas para que Panamá vaya creciendo de una manera proporcional, no desproporcionalmente. Pero, Basilio, hay tantas cosas que se ven en el día a día de la finca, de los pequeños productores, de los medianos y de los grandes. Linderos. Sí. Lo que se llama el paso... la servidumbre. Sí. Sí, sí. Que ahí hay cualquier cantidad de tipo legal, gente que tú me sacaste una parte, la cerca no iba por aquí, no sé qué cosa, y como decía Basilio, invitamos a todos los productores a que se acerquen a la NATI para que vayan pasando de tener un registro que los tiene como derechos posesorios a legalizarlos. Claro, legalizarlo, porque eso le sirve para respaldar a un préstamo. Para cuando tú vas a heredar eso, lo heredas de manera distinta. Si llega otra persona, invade esos terrenos, ya tienes un problema, tus familiares, de saber quién estuvo primero. Entonces vas a entablar un pleito que al final, como dice la gente, el que se queda con la tierra es el abogado, no ni siquiera los herederos. Eso pasa mucho. El otro tema que vemos a diario aquí son contratos. Aquí hay mucha gente que son dueñas de fincas que no las hacen producir. Entonces, ¿qué hacen? Las alquilan. Sí. Y dicen, no, yo tengo años de estar alquilándola. ¿Usted tiene contrato de eso? ¿Usted se ha asegurado que la persona le pagó de manera correcta? Mejor asegúrese, vaya donde un abogado, redacte un contrato de manera formal ante un notario y ya usted tiene porque usted sigue siendo dueño de la tierra. Acuérdense, a mí me pasó que yo un buen día llegué a un lote que tenía de tierra en Volcán, que tengo allá en Volcán, y cuando llego no veo mi letrero. Y mi letrero estaba suscrito al registro público. Veo propiedad de fulana de tal Olmos. Y yo fui y me di cuenta que el representante de corregimiento que nos había vendido a nosotros, no él mismo, allá en Volcán, le vendió a otra persona y cogió la plata. Sí. Y yo le dije a la persona, si usted tiene un título antes que el mío, entonces el terreno es suyo y a mí me engañaron. Así es. Pero si yo lo tengo antes que usted, a usted le engañaron y le robaron. ¿Qué hizo? Me puso una prescripción administrativa del dominio. Sí, una prescripción adquisitiva de dominio. Adquisitiva del dominio. Sí. Pero ¿qué pasa? Logré conseguir un buen abogado y me dice, Oscar, anda y tómale fotos con un periódico al local, porque sí, eso se puede hacer. Hay gente que se posesiona en el terreno, tienen 15 años, nadie ha venido y dice, yo construí esto y yo quiero esa adquisición de ese dominio, y se lo dan. Correctamente. Y se lo dan porque él probó que tiene 15 años de estar ahí. Así es. Pero en el mío, gracias a Dios, no había construido nada y me pusieron esto. Sí. Bueno, me costó y tuve que, y gané el caso, pero tuve que pagar $2,000 y pico entre abogados y entre todo eso. Pero esos son los temas que te encuentras día por día, y por eso era que quise traer a Basilio para que habláramos de esto, de decirles, señores, busquen un buen abogado, asesórense, traten de hacer las cosas por el camino correcto, porque nos vamos a encontrar muchos problemas, hay muchos bribones. Por supuesto que sí, y para eso en verdad es este tipo de programa que bien
gracias por la invitación, porque, mira, esto en un pequeño lote lo hicieron contigo, pero hay gente que arrienda fincas y no hace un contrato, y hace un arrendamiento por 15 años, por 20 años, y la persona que te está trabajando la tierra, que tú le estás arrendando, pero que te hizo un pago o te dejó de pagar por tantos años, ya esa persona puede presentar una prescripción adquisitiva de dominio y eso se inscribe en el registro público y saca la finca del comercio. Y ya la otra persona, como no tiene ningún documento que respalde que tú ingresaste a esa finca producto de un contrato de arrendamiento de finca y que haya pagos mensuales, porque los pagos también van a ver que él no es el dueño eres tú. Pero si no tienes eso bien claro, la persona te puede prescribir la finca y se queda con la finca y tú te quedaste sin nada. ¿Por qué? Por no tener una asesoría de un abogado. Es solamente una asesoría, no tienes tampoco que tener un abogado al lado tuyo y haciéndote contrato todos los días, pero sí te va a hacer una asesoría, te va a dar una asesoría. Hay mucha gente que tú le pagas para que te cuide las casas de la playa, de repente tú te vas de viaje, de repente tú no le pagas a la persona y esa persona pasan 10 años y te prescribe la casa. Dice, yo llegué aquí con ánimo de dueño, limpié esto, sembré tal árbol, busca a una persona y dice, sí, ese árbol tiene X cantidad de tiempo, la cáscara, la raíz, y hermano, pasaron 10 años, pasaron 15 años, porque existen dos tipos de prescripciones, y cuando eso sucede, quedaste sin finca. Y tienes que estar siempre tienes que estar pendiente, porque lo que hablabas de traslape, del movimiento de los linderos, de la servidumbre que le toca a toda finca. No puede haber ninguna finca cautiva, en el sentido de que tú no tengas acceso a esa finca, tiene que tener acceso. Cada finca que nace tiene que tener un acceso donde llegar a ella. Pero más allá de eso, también es importante tener una persona, o a tus hijos, a tus nietos, alguien revisando con tu nombre. Si está tu nombre, con tu nombre, número de cédula, tú te metes al registro, es registro público. Lo que está en el registro público es público, por eso se llama así. Claro. Y tú puedes estar dándole seguimiento a que esa finca no se traspase, porque también hay gente que cuando tú vas a ver, vendieron una finca y la finca no le pertenecía a la persona y la persona la pagó, y llega ese comprador y dice que es un comprador de buena fe y tú ni cuenta te diste que te vendieron la finca. ¿No te diste cuenta? ¿Por qué? Porque no estás pendiente en el registro público del movimiento que hay dentro de esa finca, porque ahí se llevan al notario, se llevan esto y lo otro. Han habido algunos reforzamientos de la norma o reforzamientos en el tema notarial, que las personas deben ir y poner la huella, tomarse una foto, para poder que eso tenga la relevancia que tiene que tener un documento público. Pero créemelo que han habido muchos casos de personas que se le han vendido la finca y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque nunca se meten al registro público a verificar si la finca todavía tiene algún gravamen o qué ha pasado con la finca. Y muchas veces cuando se meten ya la finca no les pertenece a ellos. Tienen 2, 3, 4 dueños, ha habido 5 o 6 ventas. ¿Y cómo tú vas a retrotraer todas esas cosas? Porque existe en la ley, hay un principio del comprador de buena fe. Si a mí alguien me está vendiendo un apartamento, me está vendiendo una finca, yo presumo que es de él. ¿Por qué? Porque él sacó el paz y salvo, se pagó los impuestos, hicimos una escritura pública, yo la inscribo a nombre mío, yo estoy pensando que la finca es de la persona, pero puede ser que no le pertenezca. Claro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, amigos, he querido tocar algo básico porque pues admiro a Basilio en su don de docencia que tiene en temas jurídicos, a pesar de que la parte de él es penal, pero maneja estos conceptos que mira, que son válidos y quizás muchos de ustedes ya están pensando, oye, más vale que yo vaya buscando a alguien para que me desarrolle tal contrato y acomodar, hacer un tema de la figura que me hablabas de no herencia, sino una fundación. Una fundación de interés privado, correcto. Una fundación para que tú puedas proteger todos tus activos y todos tus hijos estén dentro de la fundación, pero tú sigues siendo el rey, el protector. Sí, el protector. Así que ha sido importante. Basilio, realmente te agradezco. Yo sé que pudieron haber quedado muchas cosas más, pero esto fue como un despertar para aquí. Claro. Es algo novedoso en el programa y lo quise traer
justamente porque he visto muchos problemas, y tú también, y muchos de ustedes acerca de fincas, de lindero, de contratos y de cuantas cosas. Así que no, gracias por la invitación y bueno, exhortar a toda la audiencia, a las personas que ven este programa, a que busquen asesoría, porque la verdad es que hay muchos fascinerosos que a veces sin trabajar quieren apropiarse de lo ajeno, y siempre se debe contar con una persona, un abogado que tenga el conocimiento para poder que lo asesore de manera que pueda respaldar el día de mañana cualquier acción que tenga que exigirle legalmente a otra persona. Muchas gracias, Basilio. Amigos, un programa más. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.